Queridos hermanos y hermanas en Cristo, quiero comenzar este momento con vosotros, haciéndoos una pregunta que quizá nunca habréis oído de otro sacerdote, pero que debe hacerse con toda sinceridad y urgencia espiritual. ¿Por qué tantas familias cristianas, familias que rezan, que asisten a la Santa Misa, que tienen una devoción genuina al Señor, siguen sufriendo ataques nocturnos, insomnio persistente, alteraciones durante el sueño y se despiertan más cansadas que cuando se fueron a la cama? ¿Por qué, querida, incluso después de rezar el rosario antes de dormir, incluso después de pedir la protección de los ángeles, siguen existiendo hogares donde no reina la paz por la noche? Esta pregunta me ha acompañado durante muchos años en el ministerio sacerdotal, y la respuesta que la palabra de Dios me ha revelado puede sorprenderte profundamente. La Sagrada Escritura nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los reinos celestiales. ¿Ves la profundidad de estas palabras? Nuestra batalla no es solo física, no solo contra circunstancias visibles, sino contra fuerzas espirituales que operan en dimensiones que a menudo no podemos ver con nuestros ojos naturales. Y es aquí, en esta comprensión de la guerra espiritual, donde necesitamos abrir nuestro corazón a una verdad que puede estar pasando desapercibida en nuestros hogares. Hay un objeto común, un objeto que está presente en la mayoría de las habitaciones de las familias cristianas, que puede funcionar como un portal, como una puerta abierta a dimensiones espirituales que no deberían tener acceso al lugar más sagrado de tu hogar, que es tu habitación, el lugar donde duermes, donde descansa tu familia, donde tu vulnerabilidad es mayor. Hablo del espejo. Querido hermano o querida hermana, me refiero a ese espejo que está colocado de tal forma que refleja tu cama mientras duermes. Y antes de que pienses que esto es superstición o algo sin fundamento bíblico, necesito que entiendas que lo que voy a compartir contigo hoy está profundamente arraigado en la palabra de Dios y en la sabiduría milenarista de nuestra Santa Iglesia. Ahora mismo, quiero que hagas algo conmigo. Si notas que esta palabra te toca el corazón, si algo dentro de ti reconoce que este mensaje es para ti, quiero que escribas en los comentarios estas palabras simples pero poderosas. Dios me protege. Escribe, Dios me protege, porque esto no es solo un comentario, querida, sino una declaración de fe. Un compromiso de que buscarás la protección del Altísimo para tu hogar. Esta frase que os pido que escribáis es un acto de reconocimiento de que necesitamos un manto divino, que nuestra casa debe estar bajo el manto sagrado del Señor. Luego se detiene un momento y escribe en los comentarios, Dios me protege. Lo que voy a compartir con vosotros hoy no son solo palabras humanas o opiniones personales de un sacerdote, sino enseñanzas que surgen directamente del corazón de las Sagradas Escrituras. A lo largo de estas próximas palabras, entenderás por qué este tema es tan serio, por qué tantas familias han sufrido sin conocer la causa y, lo más importante, recibirás una guía clara sobre cómo proteger tu hogar según la voluntad revelada de Dios. Os mostraré lo que enseña la Biblia sobre la dimensión espiritual de los espejos, sobre portales y resquicios en el mundo invisible, sobre la protección del hogar según lo que ordenan las Escrituras. Y también os daré pasos prácticos y concretos para consagrar vuestra habitación y aseguraros de que vuestra familia duerma bajo protección divina. Sé que muchos nunca han oído hablar de los peligros espirituales que puede suponer un espejo mal colocado. Durante décadas de ministerio pastoral, asesoramiento espiritual y oración con familias que sufrían perturbaciones inexplicables,
He llegado a notar un patrón que al principio parecía una coincidencia, pero que la palabra de Dios ha confirmado como una profunda verdad espiritual. Sé que quizá estés pensando ahora, Padre, pero es solo un objeto, es solo cristal y marco. ¿Cómo puede tener una influencia espiritual? Esta objeción es natural, querida, es comprensible, porque se nos ha enseñado a ver el mundo solo a través de la dimensión física, solo a través de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Pero la Sagrada Escritura nos invita a ir más allá, a ver con los ojos de la fe, a entender que existe una realidad invisible tan real como lo que tocamos con nuestras manos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 18, palabras que cambian completamente nuestra perspectiva. No miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque los que se ven son temporales, y los que no se ven son eternos. ¿Ves la profundidad de esta revelación? Las cosas invisibles son eternas, son más reales que las visibles. La dimensión espiritual es más duradera, más impactante, más decisiva para nuestra vida que lo que solo vemos con los ojos físicos. Por lo tanto, cuando hablo de espejos y su dimensión espiritual, no me refiero a supersticiones, sino a una profunda comprensión bíblica sobre cómo el mundo invisible interactúa con el mundo visible. Hoy vamos a caminar juntos por esta revelación que puede transformar la paz de tu hogar. Te mostraré lo que enseña la Biblia sobre la realidad del mundo espiritual, sobre cómo hay dimensiones que nos rodean pobladas por ángeles y también por demonios. Entendamos el concepto bíblico de portales y brechas espirituales. Entendamos cómo ciertos objetos en nuestro hogar pueden abrir o cerrar el acceso al reino de las tinieblas. Vamos a profundizar en la verdad sobre los espejos como superficies que reflejan no solo la luz física, sino también la energía espiritual. Y al final, querido hermano, querida hermana, recemos juntos una oración poderosa de consagración de tu hogar, de protección de tu familia, de cerrar cada brecha que pueda permitir que el enemigo perturbe tu descanso. Mientras caminamos juntos por estas verdades que la palabra de Dios revela, verás que no son solo enseñanzas teóricas, sino luz práctica para situaciones concretas que puedas estar viviendo ahora mismo en tu hogar. Lo que llegará a tus oídos hoy puede ser exactamente lo que tu corazón ha estado buscando en la oración. Esa respuesta que le pediste al Señor sobre por qué tu sueño no es pacífico, por qué te despiertas cansado, por qué te sientes oprimido por la noche. Dios no te permite oír una palabra por casualidad, querida. Si estás aquí en este momento, es porque el Espíritu Santo te ha guiado a recibir esta revelación que puede cambiar por completo la atmósfera espiritual de tu hogar. Y al final de este mensaje, dirá juntos una oración especial, una oración de autoridad espiritual en la que declararemos la protección de Dios sobre tu hogar, sobre tu habitación, sobre tu familia. Será un momento de gracia que podrá fortalecer tu fe y renovar por completo tu camino con el Señor. Pero para que esta oración tenga el máximo poder, necesito que camines conmigo hasta el final, que comprendas cada fundamento bíblico, cada verdad que voy a compartir, para que cuando lleguemos al momento de la oración, tu espíritu esté preparado, tu mente convencida por la palabra y tu corazón esté abierto para recibir la transformación que Dios quiere que realice. Ahora, querido hermano, querida hermana, si esta palabra tiene sentido para ti, si reconoces que Dios quiere decirte algo importante hoy, quiero preguntarte algo. Pulsa el botón de suscribirse a este canal, porque no lo hagas solo por mí, sino porque al suscribirte te estás convirtiendo en un instrumento de Dios
para que este mensaje llegue a más personas, a más familias que necesitan esta revelación. Cada aplicación ayuda al algoritmo a llevar esta palabra a otros hogares que sufren las mismas perturbaciones. También toca la campana de notificación, para que cada vez que traiga una nueva enseñanza de la palabra seas advertido, porque Dios puede querer decirte algo específico a través de cada mensaje. Y deja tu me gusta en este video, porque el me gusta no es solo un número, es una forma de declarar que esta palabra tiene valor, que la verdad bíblica merece ser propagada, que la protección espiritual de las familias cristianas es una prioridad. Las enseñanzas que escucharás hasta el final de este mensaje pueden ser, para tu alma, la respuesta que tanto has esperado del Señor. He enseñado durante décadas de ministerio que a menudo es en los pequeños detalles, en lo que a ojos humanos parecen insignificantes, donde Dios transforma por completo nuestro camino espiritual. Un espejo mal colocado puede parecer un detalle sin importancia, pero cuando entendemos la dimensión espiritual, cuando vemos con los ojos que la palabra abre, nos damos cuenta de que no hay pequeños detalles cuando se trata de proteger nuestra familia. Por eso os invito con todo mi corazón pastoral a permanecer conmigo hasta el último momento. Al final, daremos esa oración juntos y entregaremos nuestras casas, nuestras habitaciones, nuestra familia al Padre Celestial. Puede que este sea el momento en que todo empiece a cambiar para ti, cuando finalmente alcanzarás esa paz nocturna que tanto deseas. Pero antes de sumergirnos en revelaciones más profundas, necesito sentar una base bíblica sólida contigo, porque todo lo que voy a enseñarte debe estar firmemente anclado en la palabra de Dios. No podemos construir nuestra fe sobre la arena, sobre opiniones humanas o modas espirituales. Necesitamos la roca firme de la Santa Escritura. Así que déjame mostrarte lo que la Biblia enseña claramente sobre la realidad del mundo espiritual, sobre esta dimensión invisible que nos rodea constantemente. En el segundo libro de los Reyes, capítulos 16, 16 y 17, encontramos un relato extraordinario que nos abre los ojos a la realidad espiritual. El profeta Eliseo y su siervo fueron rodeados por el ejército sirio. El joven sirviente, viendo solo con ojos naturales, estaba aterrorizado y dijo: «¡Ay, mi señor! ¿Qué haremos?». Eliseo, que vio con ojos espirituales, respondió con impresionante tranquilidad: «No teméis, porque hay más que nosotros que quienes están con ellos». Y entonces dijo una oración que cambió por completo la perspectiva del joven. «Señor, te pido que abras sus ojos para que pueda ver». Y la Escritura nos dice que el Señor abrió los ojos del joven y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Te das cuenta, querida, de lo que ha pasado aquí? Había dos realidades operando simultáneamente. La realidad visible, un ejército enemigo rodeando, y la realidad invisible, un ejército celestial, ángeles de Dios, carros de fuego protegiendo al profeta. El siervo solo podía ver la amenaza física, pero cuando Dios abrió sus ojos espirituales, entendió que la dimensión invisible era más poderosa, más determinante, más real de lo que veía de forma natural. Esta es una verdad fundamental que debemos dejar grabados en nuestro corazón. Hay un mundo espiritual que opera constantemente a nuestro alrededor, poblado por seres angelicales que sirven a Dios, pero también, y esto es importante entenderlo, poblado por seres demoníacos que sirven a la oscuridad. La Biblia enseña claramente que hay ángeles y demonios operando en dimensiones que no vemos de forma natural. No es folclore, no es leyenda ni mitología, sino revelación divina registrada en las Sagradas Escrituras. En el libro del profeta Daniel,
Capítulo 10, versículos 12 y 13, encontramos otro relato que nos muestra con asombrosa claridad la batalla espiritual que tiene lugar en lo invisible. Daniel ayunaba y oraba por la comprensión de Dios. En el 21º día, un ángel se le aparece con un mensaje extraordinario. El ángel dice: «No tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día que pusiste tu corazón en entenderte y humillarte ante tu Dios, tus palabras han sido escuchadas, y he venido por tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se resistió a mí 21 días, y he aquí que Michael, uno de los primeros príncipes, vino a ayudarme». ¿Puedes captar la profundidad de lo que se está revelando aquí? Daniel oró el primer día y Dios envió la respuesta inmediatamente a través del ángel. Pero hubo una batalla espiritual en lo invisible que duró 21 días. Un príncipe demoníaco, un poder oscuro que controlaba la región de Persia, luchó contra el ángel que trajo la respuesta. Era necesario que el arcángel Miguel viniera y reforzara el combate espiritual para que el mensaje finalmente llegara a Daniel. Esto significa, querido hermano, querida hermana, que mientras vivimos nuestra vida diaria, mientras trabajamos, dormimos, descansamos, hay una guerra espiritual en marcha en dimensiones que no vemos. Hay ángeles luchando por nosotros, pero también hay demonios intentando bloquear las bendiciones de Dios, perturbar nuestra paz, buscar resquicios para atacarnos. Y aquí es exactamente donde necesitamos entender algo crucial. Si hay batallas espirituales en lo invisible, si hay demonios buscando formas de alcanzarnos, entonces necesitamos entender cómo obtienen acceso, cómo encuentran puertas a nuestras vidas y a nuestros hogares. Las Sagradas Escrituras no nos dejan en la ignorancia sobre esto. Dios, en su infinita misericordia, nos revela cómo actúa el enemigo para que podamos protegernos, para que podamos cerrar cada brecha, cada puerta que no debería estar abierta. Permítanme ahora profundizar con vosotros en un concepto bíblico fundamental, el concepto de portales y brechas espirituales. En la palabra de Dios encontramos varias referencias a puertas, umbrales, lugares que sirven como puntos de conexión entre el mundo físico y el espiritual. En el libro del Génesis capítulo 28, versículos 16 y 17, tenemos el relato de Jacob, que tuvo un sueño extraordinario. Vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo y ángeles de Dios ascendiendo y bajando. Cuando Jacob despertó del sueño, dijo asustado: «¡Qué terrible es este lugar! Este no es otro lugar que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo». Llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios, y reconoció que había una puerta, un portal entre el cielo y la tierra. Esto nos enseña algo profundo. Hay lugares, hay puntos que funcionan como conexiones entre dimensiones espirituales. Betel era una puerta sagrada, una conexión legítima con el cielo establecida por Dios. Pero si existen puertas santas, si hay puertas legítimas establecidas por el Señor, debemos entender que el enemigo, que siempre intenta imitar y pervertir las cosas de Dios, también busca establecer sus propias puertas, sus propias conexiones ilegítimas que dan acceso a la oscuridad en lugar de al cielo. Jesucristo nuestro Señor habló claramente sobre puertas legítimas e ilegítimas en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 y 2. Dijo: de verdad, os digo que el que no entra en el hueco por la puerta, sino que sube por otro camino, es ladrón y ladrón, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas». El Señor nos enseña que hay una puerta legítima y que hay entradas ilegítimas. El pastor entra por la puerta, pero el ladrón, el que viene a matar, robar y destruir, busca otra entrada, intenta trepar por otra parte, busca huecos, busca puntos vulnerables donde pueda penetrar. Aplica esto ahora a la realidad espiritual de tu hogar, tu dormitorio. Así como hay una puerta legítima por la que entra el pastor,
que es la puerta de la oración, de la consagración, de la palabra de Dios, de la vida sacramental. También hay huecos, también hay entradas ilegítimas por las que el enemigo intenta penetrar. Y muchas veces, querido hermano, querida hermana, estas lagunas existen sin que nosotros seamos conscientes de ellas. Están ahí, abren puertas en el mundo espiritual, permitiendo el acceso desde la oscuridad a nuestro lugar de descanso, y no lo sabemos, no nos damos cuenta, hasta que empezamos a sufrir las consecuencias: insomnio, pesadillas, opresión nocturna, miedos inexplicables, cansancio que no desaparece ni siquiera después de horas de sueño. El apóstol Pablo, escribiendo a Efesios capítulo 4, versículo 27, nos da una advertencia directa y clara: no dejéis lugar al diablo. La palabra lugar, aquí en el texto griego original, es topos, que literalmente significa un espacio, un territorio, una oportunidad, una brecha. Pablo nos está diciendo: no hagáis sitio al diablo, no le den territorio, no creéis oportunidades para que trabaje. Esto significa que es posible, sí, ceder al enemigo sin querer, sin darse cuenta, simplemente por ignorancia espiritual, por ignorancia de las estrategias de la oscuridad. Y aquí llegamos a una verdad que puede sorprender a muchos. Los objetos en nuestro hogar pueden abrir o cerrar accesos espirituales. La Biblia está llena de ejemplos de cómo los objetos físicos tienen una dimensión espiritual. El bastón de Moisés era un objeto físico que Dios usaba para hacer maravillas. El arca de la alianza era un objeto físico que llevaba la gloriosa presencia del Señor. Las vestimentas sacerdotales eran objetos físicos consagrados para uso sagrado. De la misma manera, el enemigo también utiliza objetos físicos para establecer sus puntos de contacto, sus conexiones con la oscuridad. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 18 y 19, vemos que cuando los nuevos conversos en Éfeso comprendieron esta verdad, muchos de los que siguieron las artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Entendían que esos objetos eran puntos de conexión con el mundo demoníaco y que debían ser destruidos. Ahora necesito que hagas algo conmigo ahora mismo. Si estás entendiendo la seriedad de esta enseñanza, si percibes que hay una dimensión espiritual en tu hogar que debe ser observada, quiero que pares un momento y te suscribas a este canal, porque lo que te estoy enseñando hoy no es la única enseñanza que Dios quiere darte. Hay muchas más verdades bíblicas sobre la protección espiritual, sobre la consagración del hogar, sobre cómo vivir una vida cubierta por la presencia de Dios. Al inscribirte, estás diciendo sí a un camino de crecimiento espiritual, de conocimiento de la palabra, de sabiduría que viene de arriba. También deja tu me gusta en este vídeo para que este mensaje llegue a más personas que necesitan entender estas verdades. Y escribe en los comentarios estas palabras de fe: Dios me protege. Escribe Dios me protege como una declaración profética sobre tu vida y tu hogar. Habiendo establecido esta base bíblica sobre la realidad del mundo espiritual y cómo los objetos pueden servir como puntos de contacto, debo ahora revelaros algo específico sobre los espejos. Hay una dimensión espiritual en los espejos que la mayoría de la gente desconoce, pero que la palabra de Dios y la sabiduría espiritual de la Iglesia nos ayudan a comprender. Los espejos no son solo superficies que reflejan la luz física. Hay algo más profundo ocurriendo cuando estamos frente a un espejo, especialmente cuando ese espejo está colocado de una manera que refleja nuestra cama, el lugar donde dormimos, donde nuestra vulnerabilidad está en su máxima potencia. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, hace una afirmación intrigante sobre los espejos. Porque ahora vemos a través de un cristal oscuro, pero entonces veremos cara a cara.
Pablo está usando el espejo como metáfora de nuestra limitación actual de la percepción espiritual. Solo vemos parcialmente, vemos en confusión, vemos en enigma. Pero el hecho de que utilice el espejo como símbolo de esta dimensión entre lo visible y lo invisible, ya nos muestra que hay algo en los espejos que va más allá de lo puramente físico. En la tradición bíblica y en una profunda comprensión espiritual, los espejos siempre han tenido una dimensión simbólica. Siempre se han entendido como objetos que están en la frontera entre mundos, entre lo que vemos y lo que no vemos. Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Ves tu imagen reflejada, pero esa imagen no eres realmente tú. Es una proyección, es una duplicación. Es algo que existe ahí en esa superficie, pero no tiene sustancia real. Y es precisamente esta característica del espejo, esta capacidad de crear imágenes, de duplicar, de reflejar, lo que lo convierte en un objeto de especial atención en la dimensión espiritual. Porque así como refleja la luz física, así como duplica la imagen de tu cuerpo, existe un principio espiritual de que también puede reflejar y duplicar energías espirituales. Puede servir como una ventana entre dimensiones. Ahora, necesito que entiendas algo sobre el sueño. La Biblia nos revela que durante el sueño ocurren cosas profundas en nuestra dimensión espiritual. En el libro de Job, capítulo 33, versículos 15 y 16, leemos: En un sueño, en la visión de la noche, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se duermen en la cama, entonces abren sus oídos y sellan su instrucción. Dios nos habla durante el sueño, durante los sueños, durante las visiones nocturnas. Nuestro espíritu está activo durante la noche, es receptivo, está en un estado diferente al estado de vigilia. Y si nuestro espíritu es más sensible, más abierto, más receptivo a las cosas espirituales durante el sueño, también significa que somos más vulnerables. Durante el día, cuando estamos despiertos, conscientes, alertas, tenemos nuestras defensas naturales activas, la mente vigilante, nuestra voluntad activa. Pero cuando dormimos, cuando entramos en un sueño profundo, estas defensas naturales se reducen. Nuestro cuerpo descansa, nuestra mente consciente se calma y nuestro espíritu se expone de una manera que no ocurre durante el día. Por eso el dormitorio, el lugar donde dormimos, debe ser el entorno más protegido espiritualmente de toda la casa. No puede haber brechas allí, no puede haber puertas abiertas a la oscuridad, no puede haber objetos que sirvan como puntos de contacto con dimensiones que no sean sagradas. Y aquí llegamos al punto crucial que necesito que entiendas con mucha claridad. Cuando tienes un espejo colocado de forma que refleja tu cama, que refleja el lugar donde duermes, que refleja tu cuerpo durante las horas de sueño profundo, estás creando una peligrosa exposición espiritual. Ese espejo funciona como una ventana, como un ojo abierto, como un portal que observa tu momento de mayor vulnerabilidad. Y no soy yo quien lo dice desde mi propia opinión, sino lo que una profunda comprensión espiritual basada en los principios de la palabra de Dios sobre la guerra espiritual nos revela claramente. Piensa conmigo, si hay demonios buscando huecos, como nos enseñan Efesios 6:12, si el enemigo es como un león rugiendo, buscando a quien puede devorar, como nos advierte 1 Pedro 5:8. Si el diablo viene a matar, robar y destruir, como Jesús mismo nos advirtió en Juan 10:10, entonces está constantemente buscando oportunidades, buscando momentos de vulnerabilidad, buscando puntos de acceso. ¿Y en qué momento somos más vulnerables que durante el sueño profundo? ¿En qué momento estamos más desprotegidos de forma natural que cuando nuestro cuerpo está inconsciente, descansando, renovando su fuerza? Dios quiere revelarte algo especial en este video mío.
Aguanta hasta el final, esta palabra es para ti. No es casualidad que escuches esto hoy. No es casualidad que ahora mismo te estén tocando el corazón. El Espíritu Santo te está mostrando algo que necesita ser arreglado. Algo que necesita ser arreglado, una laguna que debe cerrarse. Y te aseguro, desde la palabra de Dios y por la experiencia de décadas de ministerio pastoral, que cuando cierres esta brecha, cuando elimines este punto de exposición espiritual, tu vida nocturna cambiará por completo. Tu sueño será más tranquilo, tu descanso más profundo, tu paz más real, porque ya no habrá esa ventana abierta que permita que los ojos malignos observen tu vulnerabilidad. Ahora hemos llegado a un punto de revelación que ya no puedo posponer, querido hermano, querida hermana. Necesito decirte con toda claridad pastoral algo que quizá nunca hayas oído antes, pero que la palabra de Dios y la experiencia del ministerio me han confirmado a lo largo de tantos años. Espejos en la habitación, reflejando el trabajo de la cama como ventanas abiertas en el mundo espiritual mientras dormimos. No hablo solo poética o simbólica, hablo de una realidad espiritual concreta que tiene consecuencias directas en la vida de quienes duermen bajo la constante observación de ese objeto. Déjame mostrarte lo que la Escritura nos enseña sobre el sueño, porque cuando entiendes el valor sagrado del descanso que Dios nos da, entenderás por qué es tan grave tener una brecha espiritual justo en el momento en que descansamos. En el Salmo 127, versículo 2, el salmista inspirado por el Espíritu Santo nos revela: no sirve de nada levantarse temprano por la mañana, descansar hasta tarde, comer el pan de las penas, porque así Él duerme a sus seres queridos. ¿Ves la profundidad de esta palabra? Dios da sueño a sus seres queridos. El sueño es un don divino, es un don del cielo, es un momento sagrado de restauración que el propio Señor otorga a quienes ama. El sueño no es solo un proceso biológico en el que el cuerpo descansa y las células se renuevan. Hay una profunda dimensión espiritual en el sueño que la medicina secular no puede capturar del todo. Cuando Dios da sueño a sus seres queridos, no solo proporciona descanso físico, sino también renovación espiritual, sanación emocional y restauración del alma. Es durante el sueño cuando Dios actúa de maneras que no hace durante el día. Es durante las horas nocturnas cuando nos habla en sueños, cuando trae revelaciones, que sana heridas profundas del corazón, que restaura la fuerza no solo del cuerpo, sino del espíritu. Pero si el sueño es este momento sagrado de restauración divina, si es en este periodo en que Dios actúa tan profundamente en nosotros, entonces debemos entender que el enemigo también lo sabe. Satanás conoce el valor espiritual del sueño. Sabe que es durante las horas de descanso cuando somos más vulnerables a sus estrategias. El propio Señor Jesús nos advirtió en Juan capítulo 10, versículo 10, sobre la naturaleza e intención del adversario. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. El enemigo es identificado como un ladrón, y los ladrones no atacan cuando la gente está vigilante, despierta o atenta. Los ladrones atacan precisamente en momentos de vulnerabilidad, cuando las defensas están bajas, cuando la guardia está baja, y cuando somos más vulnerables que durante el sueño profundo. Cuando nuestras defensas naturales son más bajas que cuando dormimos. Es justo en este momento, en este periodo de restauración, que debería ser sagrado y protegido, cuando el enemigo busca sus oportunidades para robar nuestra paz, para matar nuestra tranquilidad, para destruir nuestro descanso. Y lo hace a través de brechas, puertas abiertas, puntos de acceso que a menudo establecemos sin saberlo, por ignorancia espiritual. Ahora ya no puedes alegar ignorancia, querida.
El conocimiento bíblico sobre los espejos y su dimensión espiritual que os traigo hoy ya no os permite seguir viviendo como si esto fuera solo un detalle decorativo sin importancia. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo 4 de Santiago, versículo 17, que quien sabe hacer el bien y no lo hace comete pecado. Una vez que conoces la verdad, una vez que la luz de la revelación bíblica ha iluminado este aspecto de la protección espiritual de tu hogar, tienes la responsabilidad de actuar, tienes la obligación de corregir, tienes el deber de cerrar toda brecha que esté dando acceso al enemigo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz. Escribe el nombre de tu ciudad porque quiero saber hasta dónde está llevando el Espíritu Santo esta revelación. Quiero saber cuántas familias en cuántos lugares están siendo tocadas por esta verdad liberadora. Cuando escribas tu ciudad en los comentarios, también declararás que esta palabra ha llegado a tu corazón, que no solo escuchas con los oídos, sino que recibes con el Espíritu. Sé que esta revelación pudo haber tenido un fuerte impacto en tu corazón. Sé que quizá ahora estás mirando mentalmente tu habitación, ese espejo que lleva años reflejando tu cama y percibiendo por primera vez la dimensión espiritual de lo que parecía tan ordinario, tan normal, tan inofensivo. Es comprensible que sientas este impacto, porque la verdad siempre nos sacude cuando ilumina áreas que estaban a la sombra de la ignorancia. Pero no quiero que esta revelación te cause un miedo paralizante. Quiero que te provoque acción santa, decisión basada en la fe, obediencia a la palabra, la tradición de nuestra Santa Iglesia, mi querido hermano, mi querida hermana. Siempre nos ha enseñado la importancia de la vigilancia espiritual en el hogar. Los santos, aquellos hombres y mujeres que vivieron en profunda intimidad con Dios, que experimentaron intensamente realidades espirituales, siempre prestaron especial atención a la consagración de los entornos en los que vivían. No por superstición, no por creencia popular, sino por una profunda comprensión bíblica de cómo el mundo espiritual interactúa con el mundo físico. Santa Teresa de Ávila, esa gran maestra de la vida espiritual, enseñó a sus hermanas carmelitas la importancia de mantener limpios los entornos conventuales, no solo físicamente, sino especialmente espiritualmente. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, hablaba a menudo de cómo el diablo busca establecer presencia en los hogares a través de objetos y prácticas que abren puertas espirituales. San Padre Pío, ese gigante de la fe que luchó batallas espirituales visibles, advertía constantemente de la necesidad de consagrar el hogar y de retirar todo lo que pudiera servir como punto de contacto con la oscuridad. Estos santos no inventaban doctrinas, no creaban supersticiones, pero vivían y enseñaban lo que la propia Sagrada Escritura nos revela. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23, encontramos este mandato directo. Por encima de todo lo que deba ser guardado, guardad vuestro corazón, porque de él son las fuentes de vida. Proteger el corazón significa proteger nuestra vida interior, nuestro alma, nuestro espíritu, de todo lo que pueda contaminarlo, de todo lo que pueda abrir brechas para las malas influencias. ¿Y cómo protegemos el corazón? También proteger los entornos donde vivimos, también proteger los lugares donde nuestra vulnerabilidad es mayor. Necesito aclarar algo importante aquí para que no haya confusiones. Lo que te enseño no es superstición. La superstición es creer que los objetos tienen poder en sí mismos. Es atribuir a las cosas materiales una fuerza mágica que no proviene de Dios. Esto la Biblia lo condena claramente, pero lo que te estoy mostrando es completamente diferente.
No digo que el espejo tenga poder propio, no digo que el cristal en sí sea malvado. Os estoy enseñando, basándome en la palabra de Dios y en la sabiduría espiritual de la Iglesia, que ciertos objetos, por la forma en que se usan, por la posición en la que se colocan, pueden servir como puntos de contacto espiritual, como brechas que facilitan el acceso de entidades malignas. La diferencia entre la fe bíblica y la creencia popular es precisamente esta. La fe bíblica se basa en la revelación de Dios registrada en las Escrituras y comprende los principios espirituales que el Señor nos enseña. La creencia popular se basa en tradiciones humanas sin fundamento bíblico, en miedos irracionales, en prácticas que no están respaldadas por la palabra. Lo que os enseño hoy tiene una base bíblica sólida. La realidad de la guerra espiritual, según Efesios 6:12, la existencia de lagunas legales que damos al diablo, según Efesios 4:27, la necesidad de vigilancia, según 1 Pedro 5:8, la consagración del hogar, según Deuteronomio 6:7-9. Habiendo aclarado este punto fundamental, debo ahora profundizar en esta comprensión. Necesito que entiendas específicamente cómo las perturbaciones nocturnas que tanta gente experimenta tienen su origen en los vacíos espirituales en el dormitorio. Esta es una verdad bíblica desafiante, queridos, porque nos obliga a mirar problemas que intentábamos explicar de forma natural y a reconocer que hay una dimensión espiritual en juego. ¿Cuántas personas conoces que sufran insomnio crónico? ¿Cuántas familias has visto luchando contra pesadillas recurrentes? ¿Cuántos niños se despiertan en mitad de la noche con miedos inexplicables? ¿Cuántos adultos se despiertan por la mañana más cansados que cuando se fueron a la cama, como si hubieran luchado batallas durante la noche? La medicina secular intenta explicar todo esto solo por desequilibrios químicos, por estrés, por ansiedad, por problemas psicológicos. Y sí, estas causas naturales existen y necesitan ser tratadas. Pero hay casos, hay situaciones en los que la raíz es espiritual, donde la causa está en huecos que permiten perturbaciones demoníacas durante las horas de sueño. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos advierte que debemos tomarnos extremadamente en serio. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, leemos: «Estad sobrios, vigilad, porque vuestro adversario anda por ahí, rugiendo como un león, buscando a quien devore». Presta atención a las palabras que el Espíritu Santo eligió a través de Pedro. El diablo es nuestro adversario. Anda por ahí, ruge como un león hambriento y busca a quien devorar. Esta imagen del león es profundamente instructiva. Un león cazando no ataca a la presa más fuerte, no ataca a quienes están vigilantes y dispuestos a huir. El león busca a los vulnerables, a los desatentos, a los separados del grupo, a los heridos, a quienes duermen. Y el texto bíblico nos dice que el diablo actúa así. Camina por ahí, observando, buscando a alguien a quien pueda devorar, buscando a quienes son vulnerables, a quienes tienen brechas abiertas, a quienes no están protegidos espiritualmente. Cuando tienes un espejo reflejado en tu cama durante el sueño profundo, estás creando exactamente el tipo de vulnerabilidad que busca el enemigo. Ese espejo funciona como un ojo abierto que observa tu momento de mayor fragilidad, exponiendo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu a dimensiones donde operan entidades malignas. Y no estoy especulando, no estoy inventando doctrina. Te estoy mostrando lo que la comprensión espiritual basada en principios bíblicos nos revela claramente. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1-13, encontramos el relato del demoníaco gadareno. Era un hombre poseído por una legión de demonios que vivían en las tumbas.
Cuando Jesús expulsó a esos espíritus impuros, suplicaron al Señor que no los enviara fuera de esa provincia, sino que los enviara a una manada de cerdos que pastaban cerca. Y Jesús lo permitió. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Este relato nos enseña algo crucial sobre la naturaleza de los demonios. Buscan lugares donde habitar, buscan cuerpos para poseer, desean establecer presencia en lugares físicos. Los demonios son espíritus desincorporados, son entidades que operan en la dimensión espiritual, pero que buscan constantemente manifestarse en el mundo físico. Buscan puntos de acceso, buscan lagunas, buscan oportunidades para influir, perturbar y atormentar a los seres humanos. Y una de las formas en que establecen esta presencia perturbadora es a través de objetos que funcionan como portales, como ventanas abiertas entre su dimensión espiritual y nuestra dimensión física. ¿Entiendes ahora la gravedad de esto? ¿Entiendes por qué no puedo guardar silencio sobre este asunto? ¿Entiende por qué necesito advertirle con toda urgencia pastoral sobre el coste espiritual de ignorar la protección adecuada del entorno de descanso? Cada noche que pasas durmiendo con ese espejo reflejando tu cama, es una noche en la que estás espiritualmente expuesto de forma innecesaria. Es una noche en la que el enemigo tiene una ventana de observación sobre tu vulnerabilidad. Es una noche en la que tu paz está en riesgo por una brecha que podría cerrarse fácilmente. Al final, te espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo, porque Dios ha preparado algo para ti. Pero antes de llegar a ese momento de oración poderosa en el que vamos a consagrar tu hogar y cerrar cada brecha, aún necesito revelarte verdades más profundas sobre lo que ocurre espiritualmente durante el sueño, para que comprendas plenamente por qué esta protección es tan necesaria. La palabra de Dios nos da revelaciones extraordinarias sobre lo que ocurre durante las horas de sueño. En el libro de Job, capítulo 33, versículos 14 a 18, Elías, hablando de cómo Dios se comunica con los hombres, declara: más bien, Dios habla una y dos veces, pero nadie lo mira. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres y se quedan dormidos en la cama, entonces Él les abre los oídos y sella su instrucción: separar al hombre de lo que hace y ocultar el orgullo del hombre. Alejar su alma de la destrucción y su vida de pasar por la espada. ¿Ves la profundidad de lo que se está revelando aquí? Dios nos habla mientras dormimos, durante las visiones nocturnas, cuando cae sobre nosotros un sueño profundo. Es en este estado cuando nuestro cuerpo descansa y nuestra mente consciente está tranquila, cuando el Señor abre nuestros oídos espirituales y sella su instrucción en nosotros. Dios usa el sueño para separarnos del mal, para librarnos del orgullo, para alejar nuestras almas de la perdición. Por tanto, el sueño no es solo un momento de descanso físico, sino principalmente un momento de ministerio divino, de enseñanza celestial, de protección espiritual. Pero si Dios usa el sueño para hablarnos y protegernos, el enemigo también lo sabe e intenta usar ese mismo periodo para perturbarnos y atacarnos. El adversario también intenta acceder a nuestra mente durante el sueño. También intenta plantar pensamientos. También intenta causar pesadillas. También intenta robar la paz que Dios quiere darnos. Y puede hacerlo mucho más fácilmente cuando hay huecos espirituales en la habitación, cuando hay puertas abiertas, cuando hay objetos que sirven como puntos de contacto con la oscuridad. Muchos cometen el error de pensar que el dormitorio es solo una habitación física, un espacio donde ponemos una cama y dormimos. Solo miran la habitación con ojos naturales y ven paredes, muebles,
Objetos decorativos, nada más. Pero bíblicamente el dormitorio es mucho más que eso. El dormitorio es un santuario de descanso, es un lugar sagrado de intimidad, es un espacio de máxima vulnerabilidad que debe ser consagrado al Señor y protegido de toda influencia maligna. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 7 a 9, cuando el Señor instruye al pueblo de Israel sobre cómo vivir en santidad, dice: «Y enseñaréis a vuestros hijos, y hablaréis de ellos cuando os sentéis en vuestra casa, y cuando caminéis por el camino, y cuando os tumbéis, y cuando os levantéis. Y los atarás con signos en tu mano, y serán frentes entre tus ojos, y los escribiréis en los marcos de las puertas de vuestra casa y en vuestras puertas». Donde Time, fíjate en que Dios menciona específicamente el momento para tumbarse y el momento para levantarse. Él dice que la palabra debe estar presente cuando te tumbas a dormir y cuando te levantas al despertar. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que estos son tiempos de transición espiritual importante, tiempos en los que necesitamos estar cubiertos por su palabra, protegidos por su verdad. Y cuando Dios ordena que su palabra se escriba en los marcos y puertas, está estableciendo el principio de la consagración del hogar. Los umbrales, las puertas, son puntos de entrada. Poner la palabra de Dios es una forma de declarar que esa casa pertenece al Señor, que esa casa está bajo protección divina, que las puertas están selladas espiritualmente contra el enemigo. Si aplicamos este principio bíblico al dormitorio, el lugar donde yacemos, entonces debemos asegurarnos no solo de que las puertas físicas estén protegidas, sino que no haya huecos, ni ventanas espirituales abiertas, ni objetos que sirvan de portales a la oscuridad. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. Porque quiero que sepas que no estás solo en este camino de comprensión y transformación espiritual. Somos una comunidad de fe que busca vivir según la palabra, proteger nuestros hogares, caminar en santidad. Cuando dejes tu petición de oración en los comentarios, intercederé por ti, llevando tu necesidad ante el trono de la gracia, clamando para que el Señor te proteja, te guarde, te cubra con su preciosa sangre. Pero ahora debo revelarte algo aún más profundo sobre los espejos. Necesito que entiendas no solo que pueden servir como portales, sino también cómo funcionan espiritualmente de formas que la mayoría de la gente nunca imaginó. Se avecina una verdad mayor sobre la función espiritual de los espejos que cambiará por completo tu comprensión de este objeto que parece tan común, tan inofensivo, tan necesario en nuestra vida diaria. Los espejos, basados en principios bíblicos que os mostraré, no solo reflejan, sino que duplican y multiplican la energía espiritual del entorno. Cuando te miras en un espejo ves tu imagen duplicada. Lo que es uno se convierte en dos. Lo que una vez existe vuelve a aparecer en esa superficie reflectante. Y este principio de duplicación no es solo visual, no es solo físico, sino que tiene una profunda dimensión espiritual que necesitamos comprender. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 23 y 24, el apóstol hace una comparación interesante, porque si alguien es oyente de la palabra y no un hacedor, es como un hombre que mira su rostro natural en un espejo, porque se contempla a sí mismo y se ha ido y de inmediato ha olvidado lo que era. Tiago utiliza el espejo como símbolo de algo que muestra pero no se transforma, algo que revela pero no retiene, algo que duplica la imagen pero no cambia la realidad, y hay una profunda sabiduría espiritual en esta comparación. El espejo muestra lo que hay delante, pero no solo lo muestra, se duplica. Si colocas un objeto delante de un espejo, tienes dos.
el objeto real y su imagen reflejada. Si colocas 2 objetos, tendrás 4 contando las imágenes. El espejo multiplica lo que tiene delante. Y si esto funciona en el plano físico con imágenes visuales, el mismo principio opera en el plano espiritual con energías e influencias. Cuando tienes un espejo en tu habitación, está duplicando la energía espiritual de ese entorno. Si tu habitación está consagrada al Señor, si está llena de la presencia de Dios, si tiene objetos sagrados como crucifijos, imágenes sagradas, rosario, Biblia, entonces el espejo puede incluso duplicar esta energía positiva, puede multiplicar la presencia de lo sagrado. Pero si tu habitación tiene vacíos espirituales, si hay objetos que no deberían estar ahí, si hay pornografía oculta, si hay una conexión con lo oculto a través de libros o símbolos, si hay ira imperdonada, si se cometen pecados en ese espacio, entonces el espejo también duplicará esta energía negativa, multiplicará la presencia maligna, amplificará la brecha que ya existe. Y aquí está el mayor peligro. Cuando el espejo está colocado de tal forma que refleja tu cama, está duplicando específicamente la energía de ese lugar donde duermes, donde tu vulnerabilidad es máxima, donde tu espíritu está más expuesto. Si hay alguna brecha espiritual, si hay alguna puerta abierta al enemigo, el espejo multiplicará esa vulnerabilidad, amplificará ese punto de acceso, duplicará la oportunidad que tienen los oscuros de perturbarte. Ahora entiendes por qué este asunto es tan grave. ¿Entiendes por qué no puedo simplemente ignorar esta enseñanza y hablar solo de cosas más cómodas? Como pastor de almas, como siervo de Cristo llamado a alimentar al rebaño del Señor, tengo la obligación de advertirte de peligros espirituales que muchos desconocen. Tengo el deber de enseñarte verdades bíblicas que protejan tu vida y tu familia. Tengo la responsabilidad de no ocultar conocimientos que pueden marcar la diferencia entre la paz y la perturbación en tu hogar. El espejo del dormitorio puede duplicar tanto bendiciones como maldiciones presentes en el entorno. Y cuando refleja específicamente la cama durante las horas de sueño, cuando multiplica la energía del lugar de mayor vulnerabilidad, cuando amplifica cualquier vacío que exista, se convierte no solo en un objeto decorativo inofensivo, sino en un punto de atención espiritual urgente que debe tratarse con seriedad y discernimiento. La necesidad de discernimiento en este ámbito no es opcional, querido hermano, querida hermana. No puedes simplemente ignorar esta revelación y seguir viviendo como si no hubieras oído nada. La palabra de Dios os llama a la vigilancia, os llama a la sabiduría, os llama a la acción santa que proteja vuestro hogar y vuestra familia de las estrategias del enemigo. Pero aún existe una verdad más profunda, una revelación que pocos sacerdotes enseñan porque requiere valor para enfrentarse a la ignorancia espiritual generalizada que existe incluso entre cristianos sinceros. Ahora hemos llegado a las puertas de esta revelación central que cambiará por completo tu perspectiva sobre los espejos y su dimensión espiritual. ¿Estás preparado para conocer toda la verdad que la palabra revela? ¿Estás dispuesto a dejar que la luz de las Escrituras ilumine áreas que siempre han estado a la sombra de la ignorancia? El profeta Oseas, hablando de Dios al pueblo de Israel, declaró en el capítulo 4 6 palabras que resuenan a lo largo de los siglos hasta hoy. Mi pueblo fue destruido porque carecía de conocimiento. No fue destruido por falta de sinceridad, no fue destruido por falta de religiosidad, sino por falta de conocimiento. Había personas sinceras, personas que asistían al templo, personas que ofrecían sacrificios, pero eran destruidas porque no conocían verdades fundamentales que debían conocer. Y Dios continúa diciendo, a través del profeta,
Porque habéis rechazado el conocimiento, yo también os rechazaré. ¿Ves la gravedad de esto? Dios nos hace responsables del conocimiento que se nos ofrece. Cuando nos negamos a aprender, cuando nos negamos a escuchar verdades que nos molestan, cuando preferimos la ignorancia cómoda a cuestionar el conocimiento, no solo rechazamos la información, sino la misma protección que el Señor quiere darnos a través de ese conocimiento. Hoy os ofrezco conocimientos que tienen el poder de transformar la paz de vuestro hogar. No es conocimiento lo que he inventado, no es sabiduría humana lo que os traigo, sino una revelación basada sólidamente en la palabra de Dios y en la comprensión espiritual que el Espíritu Santo nos da cuando buscamos sinceramente la verdad. Puedes elegir rechazar este conocimiento, puedes decidir ignorar esta advertencia, puedes elegir seguir con el espejo reflejando tu cama. Pero si haces esta elección, también estarás eligiendo las consecuencias espirituales que conlleva el rechazo de la verdad revelada. Prepara tu corazón ahora, porque lo que voy a revelarte lo cambiará todo. Estamos a punto de cruzar el umbral de la comprensión que separará para siempre tu vida espiritual entre el antes y el después de esta revelación. La verdad que se avecina no es para los débiles de corazón, no es para quienes solo quieren una religión cómoda sin un compromiso real con la santidad. Es para quienes realmente desean proteger sus hogares, que están dispuestos a obedecer la palabra incluso cuando ésta exige un cambio radical, que valoran la paz de Dios por encima de la conveniencia humana. Y aquí está la revelación central que da la vuelta a todo lo que creías saber sobre los espejos. No son neutrales en el mundo espiritual. Los espejos en el dormitorio no son simplemente objetos decorativos sin influencia espiritual. Funcionan bíblicamente basándose en los principios que la Escritura nos revela sobre la guerra espiritual. Como los ojos abiertos en el mundo espiritual al observar tu vulnerabilidad mientras duermes. Permítanme mostrarles esto a través de la convergencia de múltiples versículos bíblicos, que al unirse revelan una verdad extraordinaria. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 3, leemos: Los ojos del Señor están en todas partes, contemplando el mal y el bien. Dios tiene ojos que observan, que contemplan, que ven todo lo que sucede en todas partes. No hay nada oculto a los ojos del Señor. Esta es una verdad gloriosa cuando entendemos que Dios nos vigila para proteger, intervenir en nuestro favor. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 10, en una visión profética, el Señor revela: Esos 7 ojos son los ojos del Señor que vagan por toda la tierra. 7 ojos del Señor vagando por la tierra, observando, viendo todo. El número 7 en la Biblia representa plenitud, perfección, completitud. Dios ve todo perfectamente, completamente, totalmente. Ahora contrasta esto con lo que el apóstol Pedro nos revela sobre el enemigo en la primera carta, capítulo 5, versículo 8. Vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiendo, buscando a quien pueda devorar. El enemigo deambula, observando, acechando, buscando. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, Juan ve una revelación sobre el adversario. El acusador de nuestros hermanos fue precipitado, que los acusó delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ves el patrón que surge cuando juntamos estos versos? Así como Dios tiene ojos que vigilan toda la tierra para proteger a los suyos, el enemigo también busca ojos, también busca formas de observar,
Y también intenta establecer puntos de vigilancia sobre quienes quiere acusar, perturbar o destruir. Dios vigila para bendecir, el diablo vigila para atacar, Dios contempla proteger, el adversario acecha para devorar. Y aquí está la verdad que sacudirá tu comprensión. Cuando colocas un espejo reflejando tu cama, estás estableciendo en el mundo espiritual el equivalente a un ojo abierto, una ventana de observación, un punto de vigilancia que la oscuridad puede usar para observar tu momento de mayor vulnerabilidad. Ese espejo no es solo cristal que refleja la luz. En la dimensión espiritual funciona como un ojo que contempla, observa, vigila tu sueño, tu intimidad, tu fragilidad. La cama que refleja el espejo es literalmente una ventana a través de la cual la oscuridad observa tu momento de mayor vulnerabilidad durante el sueño profundo. Es a través de esa superficie reflectante que entidades malignas pueden acechar, pueden observar, pueden encontrar huecos para perturbar tu descanso, robarte la paz, plantar pesadillas, causar insomnio, generar opresión. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe, creo. Tu fe fortalece a los demás. Cuando escribes creo en los comentarios, estás declarando que crees en esta revelación bíblica, que aceptas esta verdad espiritual, que estás dispuesto a actuar según el conocimiento que has recibido. Y tu declaración de fe en los comentarios fortalecerá a quienes están viendo, a otros que puedan estar en duda, a otros que necesitan ver que no están solos en reconocer la verdad de esta palabra. Esta revelación no pretende causar un miedo paralizante, sino generar acción sagrada. No os muestro estas verdades para que viváis en el terror, sino para que viváis protegidos. La diferencia es enorme. Vivir con miedo es vivir bajo atadura emocional. Vivir protegido es vivir bajo el manto divino. Es tomar las medidas que la palabra ordena, es cerrar las lagunas que usa el enemigo, es consagrar el hogar según principios bíblicos. Ahora que conoces esta verdad, ahora que la luz de la revelación ha iluminado esta zona de la protección espiritual de tu dormitorio, tienes que tomar una decisión. Puedes seguir con el espejo reflejando tu cama y asumir las consecuencias espirituales de esta brecha abierta. O puedes obedecer la sabiduría que la palabra te traiga, puedes eliminar ese punto de vista enemigo, puedes cerrar esa ventana que la oscuridad usa para acechar tu vulnerabilidad. La elección es tuya, querido hermano, querida hermana. Pero no digas que no te avisaron. No digas que no lo sabías. No declares ignorancia ante Dios cuando Él te ha dado conocimiento claro, una revelación bíblica sólida, una advertencia pastoral urgente. El conocimiento trae responsabilidad. La luz que has recibido hoy te llama a una decisión. Y esta decisión determinará si tu habitación seguirá siendo un lugar de perturbación o se convertirá verdaderamente en un santuario de descanso, protegido por la presencia de Dios y cerrado a todas las influencias malignas. Ahora que esta revelación central ha iluminado tu corazón con la verdad sobre los espejos que funcionan como ojos espirituales en el mundo invisible, necesito que permitas un momento para que esta palabra se asiente en ti, para que la comprendas plenamente, para que sientas el peso espiritual de todo esto. Querido hermano, querida hermana, si los espejos funcionan como ojos espirituales que vigilan nuestra vulnerabilidad durante el sueño, entonces cada habitación con un espejo reflejando la cama está bajo la vigilancia de la oscuridad. No es una vigilancia neutral, no es una observación inocente, sino una vigilancia malvada, calculada y estratégica que el enemigo utiliza para encontrar los momentos exactos para atacar, perturbar, robar la paz que Dios quiere darnos. Esta verdad nos lleva directamente al Salmo de los 90 y al versículo 1 y 2,
donde el salmista declara con autoridad espiritual: el que habita en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, descansará. Habitar en el lugar secreto del Altísimo significa vivir protegido por la divinidad. Significa estar a la sombra del Todopoderoso, donde ninguna flecha maligna puede alcanzarnos. El sueño debe ser precisamente ese escondite, este lugar a la sombra del Todopoderoso, cubierto por una protección total, no expuesto como una ventana abierta para los observadores de la oscuridad. Cuando dormimos bajo vigilancia espiritual maligna, estamos durmiendo fuera de nuestro escondite, lejos de la sombra protectora, vulnerables a los ataques del enemigo. Pero la buena noticia, querida, es que podemos revertir esta situación. Podemos cerrar esas ventanas espirituales, podemos quitar esos ojos observadores, podemos devolver nuestra habitación al escondite del Altísimo, y aprenderemos exactamente cómo hacerlo paso a paso, basándonos en la palabra, para que tu hogar vuelva a ser un lugar de verdadero descanso, de profunda paz, de restauración divina sin interrupciones. Ahora que entendemos esta primera implicación, que vemos claramente que las habitaciones con camas reflejadas en espejos están bajo vigilancia espiritual no deseada, necesito mostraros consecuencias adicionales que van más allá del simple sueño. Los espejos en el dormitorio no solo afectan al descanso físico y emocional, sino también a la intimidad conyugal, la vida de oración y la paz familiar en general. El dormitorio no es solo el lugar donde dormimos, es el santuario del pacto matrimonial. Es el lugar donde las parejas se reúnen en amor como Dios ha ordenado. Es el espacio donde oramos antes de dormir, donde creamos un entorno espiritual para nuestros hijos. La palabra de Dios nos advierte específicamente sobre esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5, donde San Pablo escribe a los cónyuges: no os privéis unos a otros, salvo quizá por un tiempo, con mutuo consentimiento, de dedicaros a la oración, y luego volver a unirse, no sea que Satanás ostente por incontinencia. ¿Te has dado cuenta de que el apóstol reconoce explícitamente que el diablo puede tentar a las parejas a través de la intimidad matrimonial? Utiliza el lenguaje contundente de Satanás no te tiente, mostrando que el enemigo busca resquicios legales justo en el santuario del pacto matrimonial. El cuarto es este lugar sagrado de pacto, donde Dios bendice la unión de los cónyuges según su voluntad original en el jardín del Edén. Pero cuando hay brechas espirituales allí, cuando hay ojos malignos observando a través de espejos mal colocados, el enemigo accede para intentar perturbar esta unión, sembrar discordia, robar la bendita intimidad que Dios quiere otorgar. Y la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, refuerza esta verdad. Venerad el matrimonio entre todos y el lecho nupcial sin mancha, porque Dios juzgará a los impuros y adúlteros. El lecho nupcial debe ser inmaculado, puro, consagrado, protegido de toda contaminación espiritual. Las consecuencias de esto son profundas y van más allá de lo que imaginábamos inicialmente. No es solo un sueño perturbado, sino relaciones matrimoniales bajo una tensión inexplicable. La vida de oración, interrumpida por distracciones nocturnas, la paz familiar afectada por discusiones derivadas del cansancio espiritual acumulado. El enemigo utiliza estas lagunas legales para crear un círculo vicioso. Perturba el sueño, genera cansancio. El cansancio genera irritabilidad. La irritabilidad genera conflicto. Los conflictos generan más lagunas espirituales y el ciclo continúa. Pero la palabra de Dios rompe este ciclo cuando obedecemos la verdad revelada. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te tocó, basta con un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete. Así
más almas encontrarán este camino. Al dejar tu me gusta y suscribirte a este canal, estás ayudando al algoritmo divino de YouTube a llevar esta verdad a otras familias que desesperadamente necesitan esta revelación. Os estáis convirtiendo en el instrumento de Dios para difundir protección espiritual, romper ciclos de interrupción en los hogares cristianos, difundir la paz que surge de la obediencia a la palabra. Ahora llegamos a una verdad aún más desafiante, una verdad que se enfrenta a nuestra zona de confort y nos llama a una obediencia radical. La palabra de Dios no nos deja con medias verdades, no nos ofrece soluciones tibias, pero nos enfrenta a demandas claras que revelan el precio del verdadero discipulado. La verdad más dura que necesito deciros hoy es esta. La palabra exige que eliminemos inmediatamente todo objeto que sirva como brecha espiritual en nuestro hogar. Jesucristo nuestro Señor, en Mateo capítulo 5 versículos 29 y 30, usa un lenguaje que conmueve, que molesta, que obliga a decidir. Si vuestro ojo derecho os ofende, arráncalo y desvíalo. Porque es mejor para ti que uno de tus miembros perezca que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te ofende, córtala y tírala lejos de ti. Porque es mejor para ti que uno de tus miembros perezca que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Por qué Jesús usa un lenguaje tan radical y tan extremo? Porque quiere mostrar la absoluta seriedad de eliminar de nuestras vidas todo lo que sirve de puerta al pecado, todo lo que abre un hueco para el enemigo, todo lo que escandaliza nuestra alma. No se trata de una mutilación física literal, sino de un principio espiritual profundo, cuando algo en nuestra vida, ya sea un hábito, una práctica o un objeto, sirve como punto de acceso para la oscuridad, para el pecado, para la perturbación espiritual. Debemos eliminarlo radicalmente, inmediatamente, sin vacilar. No deberíamos esperar a que el problema empeore, no debemos racionalizar, no debemos minimizarlo. Debemos obedecer con urgencia, con determinación, con fe en el poder transformador de la palabra. Véase el poderoso ejemplo de los Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 19. Y muchos de los que habían usado artes mágicas reunieron sus libros y los quemaron ante todos, de modo que el precio de ellos se calculó en 50,000 piezas de plata. Eran libros valiosos, posesiones valiosas, representaban años de inversión en conocimiento oculto. Pero cuando la gente entendió que estos objetos eran puntos de contacto con demonios, que servían como brechas espirituales, no dudaron, no lo vendieron, no lo guardaron para más adelante, no racionalizaron el valor económico. Quemaron todo públicamente, declararon la guerra a la oscuridad, eligieron la obediencia sobre la conveniencia. Este es el precio del verdadero discipulado, querida. Obediencia inmediata incluso cuando duele, incluso cuando exige un cambio radical, incluso cuando se enfrenta a nuestra zona de confort. Quitar el espejo que refleja la cama puede parecer un detalle menor para el ojo natural, pero espiritualmente es cerrar una brecha, es arrancar un ojo que escandaliza, es quemar libros mágicos que cuestan una fortuna. Es elegir la paz de Dios por encima de la decoración humana, es priorizar la protección espiritual por encima de la estética efímera. La urgencia espiritual no puede ser subestimada. Cada día que pasa sin actuar es un día más de exposición innecesaria. Cada noche que duermes bajo vigilancia malvada es una oportunidad perdida para un descanso verdaderamente bendecido. La palabra no nos llama a la lentitud espiritual, sino a la acción inmediata, a la decisión valiente, a una obediencia radical que cierra puertas al enemigo y abre puertas a las bendiciones de Dios. Pero la buena noticia, y este es el giro transformador que quiero traeros ahora, es que quienes obedecen la palabra, eliminando lagunas legales, reciben recompensas espirituales extraordinarias.
Quien cierra las puertas a la oscuridad deja espacio para que Dios llene completamente el entorno con su presencia. Quien retire los ojos malignos observadores recibe protección angelical que Él protege en todo momento. En el Salmo 4, versículo 8, el salmista declara con absoluta confianza: me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, hazme vivir en seguridad. Este es el sueño del obediente, el sueño del protegido, el sueño de quienes han cerrado las brechas y habitan en el escondite del Altísimo. No es sueño ansioso, no es sueño perturbado, no es sueño vigilado por los ojos de la oscuridad, sino duerme en paz. Sueño profundo, sueño seguro, porque el Señor mismo es el guardián. Proverbios capítulo 3, versículo 24 promete: cuando os tumbéis, no teméis. Sí, te tumbarás y tu sueño será dulce. Duerme sin miedo, sueño suave, sueño reparador. Esta es la promesa a quienes obedecen, que actúan según la palabra, que priorizan la protección espiritual por encima de todo. Y el Salmo 127, versículo 2, que ya hemos citado antes, refuera: Él da sueño a sus seres queridos, a los amados, a los obedientes, a quienes buscan vivir en santidad. Dios concede un sueño bendito, un sueño que restaura, un sueño que prepara el nuevo día lleno de vigor espiritual. Al final de este vídeo, alzaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Quédate porque Dios ha preparado algo especial para ti. Pero antes de esta poderosa oración, necesito darte los pasos prácticos, concretos y prácticos para aplicar todo lo que hemos aprendido, de modo que salgas de esta enseñanza no solo informado, sino transformado, no solo consciente, sino activo. Pasemos ahora al camino práctico de la aplicación, basado exclusivamente en la palabra de Dios. No son pasos humanos que yo haya inventado, sino pautas bíblicas claras que cualquier familia puede seguir para consagrar la habitación y cerrar cualquier brecha espiritual. Primer paso, según Santiago capítulo 4, versículo 7. Somedeos, por tanto, a Dios, pero resiste al diablo y huirá de ti. Comienza sometiéndote completamente al Señor. Reza una oración de entrega total. Declara que tu habitación, tu hogar, tu familia pertenecen a Dios. Esta sumisión es la base de toda resistencia efectiva contra el enemigo. Segundo paso, inspirado en Josué capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Toma una decisión familiar consciente, reúne a tu familia, explica con sencillez lo que has aprendido, declara juntos que eliges servir al Señor y que la sala será un lugar consagrado. Tercer paso práctico, quitar físicamente los espejos que reflejan la cama. No tiene sentido conocer la verdad sin actuar. Si el espejo está en la cómoda, en la puerta del armario, en la pared opuesta, quítalo inmediatamente. Si no puedes quitarlo permanentemente, cúbrelo completamente durante la noche con un paño oscuro, declarando en voz alta que estás cerrando todas las ventanas espirituales. Cuarto paso, según el Salmo 101, versículos 2 y 3. Haré con integridad en mi casa, no pondré nada injusto ante mis ojos. Escanea toda la sala en busca de otros objetos que puedan servir como una brecha. Revistas inapropiadas, objetos ocultos, ropa que le recuerda pecados pasados. Elimina todo lo que no glorifica a Dios. Quinto paso, consagrar el cuarto con oración y palabra. Dice el Salmo no agente y una declaración de protección angelical. Coloca la Biblia abierta en el Salmo 4, versículo 8, sobre la mesita de noche. El Padre Nuestro reza enfatizando: líbranos del mal. Declara en voz alta: esta habitación pertenece a Jesucristo, aquí no hay acceso a ninguna oscuridad. Sexto paso, según Éxodo capítulo 12, versículo 7. Unge las puertas y ventanas con aceite consagrado.
Utiliza aceite de oliva sencillo, hace la señal de la cruz en las puertas de la habitación, en las ventanas, en el cabecero, rezando. Así como la sangre del Cordero protegía las puertas de los israelitas, la sangre de Jesús protege esta habitación ahora. ¿Ves lo sencillos, prácticos y basados en Word que son estos pasos? Puedes obedecer esto con la gracia de Dios que te capacita. No necesitas conocimientos teológicos avanzados, necesitas fe simple y acción obediente. Y cuando obedezcas, sentirás la diferencia de inmediato. Paz que desciende, sueño que restaura, protección que te cubre. Ahora elevamos la urgencia al máximo porque cada noche que pasa con un espejo, reflejando la cama, es una noche de exposición innecesaria al enemigo, una noche en la que tu familia permanece innecesariamente vulnerable, una noche en la que la paz de Dios es robada por algo que podría solucionarse hoy. No hay tiempo que perder. La guerra espiritual no espera a nuestra conveniencia humana. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha es contra principados y poderes, contra los gobernantes de la oscuridad de este mundo, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los reinos celestiales. Es una batalla real, constante, invisible, pero con impacto. Pero Jesús nos dio autoridad absoluta en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo. Y nada te hará daño de ninguna manera. Tienes la autoridad para pisar, aplastar, cerrar cada brecha. Tienes el poder de enfrentarte al enemigo en el nombre de Jesús. Pero esta autoridad solo se manifiesta cuando obedecemos, cuando actuamos, cuando cerramos las puertas que damos al diablo. Este es el momento de la decisión absoluta. O actúas hoy para eliminar esta brecha o permaneces vulnerable noche tras noche. La elección define si tu hogar será un lugar de paz o de disturbios, si tu familia dormirá segura o expuesta. Prepara tu corazón, porque la oración que vendrá sellará esta verdad en ti para siempre. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, que nos enseñó en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Ahora estamos ante ti con corazones humildes y agradecidos. Ahora entendemos, querido Padre, que nuestra batalla es espiritual y necesitamos desesperadamente tu protección total sobre nuestros hogares, sobre nuestros dormitorios, sobre nuestras familias. Te pedimos que abras nuestros ojos espirituales como abriste los del siervo de Eliseo, para que podamos ver las realidades invisibles y protegernos según tu santa voluntad. Oh Dios de toda consolación y misericordia, te damos gracias de todo corazón por la revelación que nos has dado hoy a través de tu palabra viva y eficaz. Gracias por mostrarnos la verdad sobre la protección del hogar, sobre las brechas espirituales que abrimos sin saberlo, sobre el peligro de los espejos que funcionan como ojos vigilando la oscuridad durante nuestro sueño vulnerable. Tú eres la fuente de toda sabiduría, oh Señor, y nos has revelado estas verdades no para aterrorizarnos, sino para liberarnos, no para condenarnos, sino para permitirnos vivir en santidad y paz. Gratitud por cada versículo que ha iluminado nuestras mentes, por cada principio bíblico que ha tocado nuestros corazones, por cada alerta pastoral que nos ha llamado a una obediencia radical. Te alabamos, porque tu palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino.
guiándonos lejos de las trampas del enemigo. Ahora clamamos a ti, Espíritu Santo, Consolador y Santificador, danos valor para obedecer la palabra que nos ha sido revelada. Dadnos la fuerza para eliminar inmediatamente cada brecha espiritual, cada objeto que sirve de portal a la oscuridad, cada espejo que observa nuestra vulnerabilidad durante el sueño. Como nos prometes en Lucas 11:13 que entregarás el Espíritu Santo a quienes te lo pidan, envía ahora tu presencia facilitadora para que podamos actuar sin demora, sin vacilación, sin miedo. Nos permite cerrar puertas que hemos dado al diablo, consagrar nuestras habitaciones como santuarios protegidos de descanso, declarar autoridad sobre principados y poderes en nombre de Jesús, que ninguna parálisis espiritual nos impida ni nos disuada, ninguna conveniencia humana nos desvíe de la obediencia inmediata. Señor, ahora concede nuestras peticiones específicas con tu infinita misericordia y poder. Espiritualmente, pedimos liberación de todas las perturbaciones nocturnas, según Juan 8:36. Si el Hijo os libera, serás libre de verdad. Nos libera de pesadillas, de insomnio, de opresiones que llegan por huecos en la habitación. Nos da protección angelical, según el Salmo y el versículo 11. Porque dará mandato a sus ángeles sobre vosotros, para que os guarden en todos vuestros caminos. Que los ángeles del Señor acampen alrededor de nuestros hogares, cerrando toda ventana espiritual maligna y protegiendo nuestras noches con vigilancia celestial. A nuestras familias, oh Dios, concede un sueño tranquilo a los cónyuges e hijos, según Proverbios 3:24. Cuando os tumbéis, no teméis. Sí, te tumbarás y tu sueño será dulce. Consagran nuestras casas, según Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Restaura la paz familiar, une los corazones en el amor santo, protege el pacto matrimonial en el santuario del dormitorio. Haz que nuestros hogares sean verdaderos Betel, puertas abiertas al cielo y cerradas a la oscuridad. Emocionalmente nos concede una paz que supera todo entendimiento, según Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Sana traumas nocturnos, disipa miedos acumulados, restaura alegrías robadas, según el Salmo 143. Él es quien cura a los desalmados y vendará sus heridas. Físicamente nos restaura el sueño según el Salmo 127. Él da sueño a sus seres queridos. Concede salud mediante el descanso completo, vitalidad para el día siguiente, y la renovación completa del cuerpo según 3 Juan 1:2. Amado, sobre todo, ruego para que prosperéis y disfrutéis de salud, así como prospera vuestra alma. Ahora, oh Jesús, te invitamos a la rendición total. Entregad vuestra casa completamente a Dios, según Mateo 11:28-30. Venid a mí, todos los que estáis laborosos y cargados, y os daré descanso. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Entrega todo miedo, toda ansiedad, toda preocupación, según 1 Pedro 5:7, lanzando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por ti. Ahora nos deshacemos de todas las cargas espirituales, cambiamos nuestras debilidades por tu fuerza, declaramos que nuestras habitaciones te pertenecen, que ningún mal de ojo nos vigilará más, que tu presencia nos protegerá día y noche. En el nombre de Jesús, declaramos absoluta certeza, basándonos en el Salmo 4:8. En paz me acuesto y luego me duermo, porque solo tú, Señor, hazme vivir en seguridad. Creo que nuestros hogares están protegidos, que las brechas están cerradas, que los ángeles nos protegen, que el enemigo ha huido al ver nuestra obediencia. Amén, amén, amén.
Ahora, queridos hermanos y hermanas, escribid en los comentarios «Amén recibo». Escribe «Amén recibo», porque esto no es solo una oración grabada, sino un momento espiritual vivo en el que declaramos fe en la protección de Dios. Al escribir estas palabras, estás creando una comunidad de protección espiritual. Declaras públicamente tu fe, fortaleces a quienes leen y reciben esta verdad. Amén. Recibo protección divina sobre mi hogar. Ahora que hemos llegado juntos al final de este viaje bíblico, quiero recapitular contigo el camino que hemos recorrido desde aquella pregunta inicial que despertó tu corazón. ¿Por qué tantas familias cristianas sufren disturbios nocturnos incluso mientras rezan? Caminamos por los cimientos de la realidad espiritual invisible. Comprendemos portales y brechas, revelamos el papel de los espejos como ojos que observan la oscuridad, exploramos las implicaciones para la intimidad del sueño y la paz familiar, enfrentamos las demandas radicales de la obediencia, recibimos promesas de sueño pacífico y protección angelical, aprendemos pasos prácticos de consagración y culminamos en esta oración transformadora. Cada verdad anclada en las Escrituras, cada revelación progresiva de la palabra ha traído luz a áreas de sombra espiritual en nuestros hogares. Los espejos reflectantes en la cama funcionan como portales vigilantes a la oscuridad durante nuestra vulnerabilidad nocturna, pero la palabra nos da la autoridad para retirarlos, consagrar habitaciones y vivir en paz bajo la protección divina. Y ahora la última pregunta reflexiva que dejo en tu corazón. ¿Está tu casa consagrada como la palabra requiere? ¿Tu habitación es un escondite del Altísimo o todavía hay huecos abiertos? Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe. Siguiendo estas enseñanzas de la palabra, eres una pieza fundamental aquí en esta comunidad espiritual. Quiero invitarte a que dejes tu me gusta como celebración de la verdad recibida, a suscribirte al canal si no lo has hecho ya, como un compromiso continuo de aprender la palabra, a activar la campana de notificación como protección contra la ignorancia espiritual que aún atormenta a tantos hogares. Pero más allá de eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo desde qué ciudad estás viendo. Comparte cómo esta palabra te tocó el corazón. Deja tu testimonio de cómo el Espíritu Santo te advirtió sobre proteger el hogar. Tu historia importa para Dios y para todos nosotros. Intercederé personalmente por cada comentario, rezando por los nombres, por las ciudades, por las familias que aquí se manifiesten. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo video de este canal, profundizaremos aún más en la consagración completa de la casa según las Escrituras, revelando otros objetos comunes que abren brechas espirituales sin que lo sepamos, y cómo identificarlas y cerrarlas por la autoridad de Jesús. No dejes pasar esta oportunidad. El siguiente paso de tu camino de protección espiritual está al alcance de tu alcance. Caminemos juntos en esta serie de enseñanzas que Dios está usando para transformar hogares enteros. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Ahora da el siguiente paso en este viaje viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él, seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes, tal como he enseñado con fe y celo pastoral. No te detengas aquí, porque Dios aún quiere revelarte mucho más sobre otros peligros espirituales en el hogar y cómo superarlos bíblicamente. Recuerda siempre, según Isaías 54:17, ninguna arma formada contra vosotros prosperará, porque el Señor tiene soberanía sobre todas las cosas, según Isaías 46:10. El Señor te protegerá de todo mal, guardará tu alma,
El Señor guardará tu salida y tu entrada de ahora en adelante y para siempre, según el Salmo 121, 7 y 8. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga piedad de ti. Que el Señor levante su rostro sobre vosotros y os dé paz, según Números 6, 24 a 26. Queridos hermanos y hermanas, ha sido una inmensa gracia recorrer este camino con vosotros. Efesios 6:12, una vez más. Nuestra lucha es espiritual, pero en Cristo somos más que conquistadores. Hasta la próxima enseñanza, que el Señor os guarde en paz. Amén y amén. No salgas. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo video en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida y te esperaré en el próximo video.